Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obreros de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 29 de agosto de 2020. Gente común que dejó huella. En nuestra serie estamos en el devocional número 78. Ananías, un discípulo que le creyó a Dios. Nos basamos en Hechos. No estamos seguros de quién era Ananías, un creyente, tal vez un líder de la iglesia de Damasco. Algunos piensan que pudo haber sido incluso el pastor. En su caso, la huella que deja la gracia de Dios por medio de él es extraordinaria, porque influye poderosamente en la vida del más grande misionero de los inicios de la iglesia, Saulo de Tarso, quien se convierte en Pablo. Reflexionemos en su historia y sigamos sus huellas. Como dijimos ayer, la dinámica de esta serie de devocionales es esta. Leemos el texto que aparece en la Biblia, donde nos narra lo que hizo Ananías, hacemos un resumen de su personalidad y carácter y luego reflexionamos en las enseñanzas cada devocional en una de ellas. ¿De acuerdo? Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, versículos 10 a 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esto está en Hechos 9, 10 al 19, como he dicho. Hagamos una lista de las características relevantes de Ananías que encontramos en este texto. Estaba listo para el llamado de Dios. Heme aquí, dijo. Era un discípulo confiable. Dios le había profetizado a Saulo que estaría con él, lo cual quiere decir que Dios confiaba en que Ananías obedecería. Era un hombre racional y no un fanático. Entendía los problemas, pero también entendía el poder de Dios. De hecho, tuvo objeciones: Señor, pero este hombre es tal cual. Y entonces Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es, y va. Pero es decir, tenía razonamiento, sabía que había peligro. Era una especie de secretario de Dios, puesto que Dios le reveló sus secretos, sus planes y sus propósitos en la vida de Saulo. Tenía comunión con Dios, definitivamente. Creía en Dios y le creyó a Dios. Llamó a Saulo hermano en la fe. Tenía autoridad espiritual. Seguramente él bautizó a Saulo y Dios lo usó como un instrumento de poder. Su influencia sobre otros fue evidente. La enseñanza de ayer fue esta: obedezcamos el llamado de Dios, como Ananías. La enseñanza de hoy es la siguiente: creamos más allá de la razón. Creamos más allá de la lógica, es la idea. Creamos más allá de lo que vemos en este mundo material. Creamos más allá de las leyes de Newton. La fe cristiana no es irracional, pero tampoco es racionalista. Es decir, la fe y la razón no están peleadas, pero la razón no es el centro, ni la base, ni lo más importante de la fe. Ananías no era un fanático, no era una persona irracional. Cuando el Señor le habló de ir a visitar al matacristianos de Tarso, no se quedó con la duda, replicó ante el Señor respecto a la personalidad e intenciones de Saulo. Seguramente nunca pensó que el Señor no estuviera informado de eso, pero de todas maneras le recordó al Señor: Señor, he oído de muchos acerca de este tipo que viene acá a maltratarnos, tiene cartas del sumo sacerdote, tiene poder, autoridad y es malo como la carne de puerco en ayunas. Bueno, no le dijo todo eso, pero eso lo hubiera dicho yo al Señor. Pero el Señor le insiste a Ananías y Ananías acepta en fe. Una vez que el Señor le ratificó la orden, se quedó callado y se dedicó a obedecer. Siempre digo que me late que cuando Dios le dice a Ananías: yo le voy a enseñar cuánto debe padecer por mi causa, pienso que ahí Ananías dijo: bueno, si va a padecer, voy. Claro que voy, Señor. Si va a sufrir el tipo, voy y hago lo que quieras. Bueno, lo digo yo de mi pensamiento humano. No tengo otro más que ese, pero me refiero de mi pensamiento absurdo, mi pensamiento así limitado. Una de las cosas más impresionantes
de Ananías es que llamó a Saulo hermano. Es probable que estaba en proceso de nacer de nuevo, pero nadie le hubiera llamado hermano en ese momento, si acaso le hubieran gritado asesino, o perseguidor, o mugroso, o lo que sea, o algún insulto. Estaba ciego y sin comer varios días, unas cachetadas, unas patadas o algo, ¿no? Le hubiera dado algún cristiano de nuestro tiempo. Solo un loco creyente le hubiera dicho hermano, y Ananías lo hizo, le llamó hermano. Hacen falta muchos creyentes de este tamaño que no solo creen en Dios, sino que le creen a Dios en las cosas que Dios promete, en las cosas que Dios advierte o reclama para sí. Hacen falta discípulos que no valoren los libros por la tapa, ni los perfumes por el frasco, que no valoren a las personas por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Hacen falta discípulos que cuando Dios promete algo, que cuando Dios advierte algo, cuando Dios les revela que va a hacer algo, lo crean. De hecho, hace falta esa clase de fe en usted y en mí cuando le pedimos a Dios cosas, ¿no es cierto? Porque le pedimos a Dios cosas. Le pedimos, no sé, que transforme a la esposa, que transforme al esposo, que transforme a los hijos, que transforme a los padres, que transforme las circunstancias, que nos bendiga en determinada situación que vivimos. Y bueno, si lo oramos y le dijimos a Dios eso, si lo pusimos en las manos de Dios, ¿por qué en ocasiones no actuamos como si estuviera en las manos de Dios? Actuamos como si todavía estuviera en nuestras manos. Actuamos como si todavía tuviéramos que hacer algo nosotros en lugar de darle permiso a Dios para que actúe. Es Abraham, el padre de la fe, tuvo problemas con esto también. ¿Recuerdan? Dios le dijo que si podía contar las estrellas del cielo, iba a poder contar a su descendencia. Si podía contar los granos de la arena del mar, de la playa, podía contar a su descendencia. Dios se lo profetizó. Pero ¿qué hicieron Adán y Sara? Le echamos una manita a Dios. ¿Dónde está aquello de que Dios dijo y le creo? Y es el padre de la fe, así es que ¿qué se espera de nosotros? Necesitamos seguir esta huella de alguien que le crea a Dios, de alguien que sabe la voluntad de Dios, que entiende la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y que entonces espera en ella, confía en ella. ¿Cuál es su oración, hermano, hermana? ¿Por qué está orando usted? ¿Qué le ha prometido Dios? ¿De qué cosas usted y yo estamos seguros que Dios va a hacer? ¿Que nos va a bendecir? ¿Que nos va a hacer salir victoriosos de esta pandemia? ¿Que va a bendecir nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos? ¿Que va a hacer milagros en la vida de nuestros seres queridos? Pues creamos entonces. Confiemos entonces. Es impresionante. Llega Ananías. Ahí está el matacristianos, en crisis. Está en ayuno, ¿no? Hace 3 días que no come. Está ciego. No es el poderoso rabino judío legalista que anda matando cristianos. No es el humillado, fracasado, derrotado ser humano que se encontró con el Señor y recibe del Señor palabra. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a Saulo de Tarso? Le está diciendo, es una mula terca. Ese aguijón se ponía para que las mulas, si eran mañosas y tiraban patadas, no tiraran más que una, porque se daban santo golpazo en su pie, en sus patas, que les dolía tanto que no volvían a hacerlo, salvo que fuera una mula terca. Y el Señor le llama así a Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, insistes en no obedecerme, no seguirme, no hacer mi voluntad. Y ahí está, derrotado, humillado. Y llega Ananías, incluso pone sus manos sobre él, lo veremos más adelante, y le dice, hermano Saulo. Me encanta la fe de alguien que puede ver a un pecador empedernido, a una persona alejada de Dios y llamarle hermano, porque confía en que Dios transformará su vida. Me encanta esa clase de fe y por supuesto es una huella que quiero seguir y espero que usted también. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarnos el día de mañana. Hasta pronto.